Por doquier en este tiempo de Navidad, la gente celebra, la gente se alegra, la gente hace fiestas. Y tal vez mucha gente se ha olvidado por qué hace fiestas en este tiempo. La gente trata de gozarse, ¿no? En esta época de Navidad, la gente trata de celebrar, de gozar, de ser feliz. Y quizás se han olvidado de por qué hay que ser feliz o por qué estamos celebrando la Navidad. Y la razón está en el hecho de que Jesucristo trae gozo y felicidad a la vida. La Navidad trae gozo y alegría no tanto porque hay fiestas en derredor o porque hay vacaciones o porque podemos comprar o porque podemos comer o porque podemos reunirnos. La Navidad trae gozo porque el gozo que trae la Navidad es el gozo de Jesucristo en el corazón. La Biblia dice que el reino de Dios, escucha bien lo que dice la Biblia y me gustaría que usted mirara conmigo esta declaración en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Dice la palabra de Dios, lea conmigo Romanos, y en ese lugar, en el versículo 17 del capítulo 14, dice la Biblia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mucha gente celebra en este tiempo para volver a sus vidas vacías, para regresar de nuevo a la rutina de vidas que muchas veces no tienen sentido, vidas sin la alegría, y muchos van a buscar el recurso del gozo y la alegría tratando de encontrar medios artificiales para mantener el gozo y la alegría de la vida. Y la verdad es que el gozo y la alegría de la vida se hallan no en ninguna otra parte, sino se hallan en la persona y la obra de Jesucristo. Solo en Cristo hay verdadera felicidad. Dice la Biblia, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que si usted quiere tener el gozo de la vida todo este año, usted necesita tener un encuentro personal con Jesucristo, porque en Cristo Jesús hay verdadero gozo y verdadera felicidad. La Navidad además nos trae el Evangelio, porque la Navidad nos trae el Evangelio o las buenas noticias de la paz. Si usted lee conmigo una vez más el relato evangélico, verá que el ángel les dice a los pastores, no teman. Los pastores seguramente habían abandonado sus labores para quizás tratar de huir de repente ante la brillantez que iluminaba el cielo y la voz estruendosa, me imagino, del ángel, quien estaba proclamando la buena noticia de la llegada del Mesías. El ángel les dice, no teman, porque les doy buenas noticias de gozo, les doy evangelio, el evangelio del gozo de Dios, el evangelio de la paz de Dios. Por eso, cuando el ángel comparte la gran noticia del nacimiento de Jesucristo, los ángeles, el coro angelical aparece repentinamente alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La Navidad trae el evangelio de la paz, porque en Jesucristo nosotros encontramos la paz que necesitan nuestros corazones. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de gran tensión en el mundo. Muchas veces las noticias que nos rodean nos preocupan. Situaciones personales, situaciones familiares, inquietudes. Hay una cierta tendencia en el ser humano
a la angustia. Tenía un profesor en la universidad que decía que el ser del hombre, como que el sentido, el propósito del hombre es vivir en angustia. Él era un filósofo existencialista, ¿no? Y él decía que el ser del hombre es la angustia. En otras palabras, que el hombre siempre está en angustia y no sabe por qué. Pienso que el hombre está en angustia y no sabe por qué, porque está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Porque solamente Dios pone paz en el corazón del hombre. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros encontramos a Jesucristo, nosotros somos reconciliados con Dios. Cuando nosotros encontramos a Jesucristo, nuestros pecados son perdonados, tenemos paz para con Dios y por lo tanto tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Así que la Navidad nos trae el Evangelio de la paz con Dios, la reconciliación con Dios, de la paz de Dios a nuestros corazones. Así que esta noche tú quieres tener paz, si quieres tener ese sosiego, ese sentido de tranquilidad interior que necesita todo ser humano, entonces ven a Jesucristo, porque en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación, en Cristo hay paz, en Cristo hay reconciliación con Dios y con los hombres. Amén. El Evangelio de la Navidad. La Navidad nos trae el Evangelio del gozo de Dios, nos trae el Evangelio de la paz de Dios y nos trae el Evangelio de la gracia de Dios. Si usted lee conmigo este pasaje o lo recordará las palabras del coro angelical cuando dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hace unos cuantos días oí que el Papa Francisco estaba sugiriendo que había algunos problemas de traducción en el Padre Nuestro, especialmente, decía él, en la versión en inglés del Padre Nuestro. Quizás es cierto, no sé. Pero lo cierto es que hay bastantes problemas de traducción en este versículo que estamos leyendo, porque seguramente usted recordará que mucha gente lee el versículo diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Es decir, toda la vida cuando yo era pequeño, no hace ni tanto, pues escuchaba la lectura de este pasaje de esa manera. Es decir, paz, gloria a Dios y paz para los hombres de buena voluntad. El énfasis del versículo no es ese. El énfasis del versículo no está en la buena voluntad de los hombres. El énfasis del versículo está en la buena voluntad de Dios para con los hombres. Una traducción aceptable es la que tenemos delante nuestro: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La palabra que se utiliza acá en este pasaje tiene más que nada que ver con la disposición de Dios hacia los hombres, escúchame bien, con la complacencia de Dios para con los hombres, con el beneplácito de Dios. De hecho, esta palabra que aparece en este pasaje es exactamente el mismo término que aparece en el capítulo 1 del libro de los Efesios, cuando dice la Biblia en el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, con el cual se había propuesto de reunir todas las cosas en Jesucristo. Este pasaje está hablando no de la buena voluntad nuestra hacia Dios o hacia los demás, sino de la voluntad de Dios, la complacencia de Dios, en una palabra, la gracia de Dios para con nosotros. Porque en resumen, mis hermanos, el Evangelio es, escuche bien, el Evangelio de la gracia de Dios.
El Evangelio es el Evangelio de la buena noticia de Dios. El Evangelio es el Evangelio de la disposición de Dios de regalarnos a su Hijo. El Evangelio es la buena nueva de Dios llegando a este mundo para darnos de manera gratuita e inmerecida el regalo de Dios para con nosotros, el regalo de su Hijo Jesucristo. Por eso, bien dice la Biblia en Juan capítulo 3, verso 16, en el que podría ser el mejor resumen de la Navidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios. La salvación es un regalo inmerecido, no es el producto de nuestras obras. No importa cuán buenas puedan ser nuestras obras, no es el resultado de nuestras bondades, es el producto de la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios para con nosotros, pecadores. Por eso, en síntesis y al final de todo, la Navidad nos trae el Evangelio de la salvación. Porque el centro de todo esto es la realidad de Jesucristo, el Señor y Salvador. El versículo que hemos leído y ese texto que proclamó el ángel dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El Evangelio de la Navidad, la buena noticia del nacimiento de Jesucristo, la buena noticia del advenimiento del Salvador del mundo. Y mucha gente sabe esto. Mucha gente lo sabe. En las entrevistas que hacen los canales de televisión, la gente se le hace la pregunta que qué es lo que estamos celebrando o por qué estamos celebrando. Y mucha gente contesta acertadamente, ¿no? Bueno, que nació el Salvador. El problema es que mucha gente no entiende, escúcheme bien, la relación que tiene esa respuesta con su propia vida. Mucha gente no sabe, no puede relacionar el hecho de que Jesucristo es el Salvador, de que nació el Salvador. La cuestión es que mucha gente no entiende qué es lo que eso tiene que ver con ellos. ¿Qué es lo que eso tiene que ver con usted? El Salvador. Cristo es el Salvador, pero ¿por qué es el Salvador? Bueno, porque el hombre está perdido, dice la Biblia. Cristo es el Salvador porque el hombre está perdido en sus delitos y pecados, dice la Biblia. Cristo es el Salvador porque el hombre está condenado, dice la Biblia, en sus delitos y pecados. Necesita de un Salvador. Usted no puede salvarse a sí mismo. La salvación no es el resultado de sus propias obras tratando de alcanzar a Dios. Es Dios alcanzándonos a nosotros y viniendo a este mundo, naciendo de una virgen como un pequeño bebé, creciendo en este mundo para que finalmente fuera a la cruz para pagar nuestros delitos y pecados, derramar su sangre por nuestras iniquidades, para que nosotros pudiéramos recibir el regalo de la vida eterna y abundante. Por eso dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús en donde hay vida eterna. Por eso Cristo es el Salvador, porque vino a darnos a través de su vida y su muerte la vida eterna. La Biblia lo dice en tantos lugares, uno de los cuales
es la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, donde dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Salvos por su vida, reconciliados por su muerte, salvos por su vida. Jesucristo es el Salvador. Y no importa cuánta religión tenga usted, si mucha o poca, no importa. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, en su vida, dice la Biblia que está perdido, está condenado, está sin salvación. Cristo vino a salvar al pecador, y si usted quiere encontrar esa salvación, necesita arrepentirse de sus pecados y poner su fe no en una iglesia, no en una religión, no en unas obras, poner su fe en Cristo Jesús, suficiente sacrificio por nuestros pecados. El Evangelio de la Navidad. El ángel dijo, doy buenas noticias, buenas nuevas. El Evangelio de la Navidad, del gozo de la Navidad, de la paz de la Navidad, de la gracia de la Navidad, de la salvación de la Navidad. Y si tú quieres recibir ese Evangelio, necesitas hoy reconocer a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Nuestra invitación es que al escuchar estos himnos que siguen y cantarlos con nosotros, tu corazón sea abierto hacia Dios y le entregues tu vida a Cristo como Señor y Salvador personal. Amén.